Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, nos encontramos en la capilla de la Orden de Malta, que durante este año 2022 nos ceden a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que podamos transmitir nuestras celebraciones eucarísticas. Agradecemos de todo corazón a los caballeros de la Orden de Malta que nos acompañarán y sobre todo también nos ayudarán para que podamos evangelizar, para hacer llegar la palabra de Dios y sobre todo a través de la Eucaristía hacer llegar también su cuerpo y su sangre a todos. Que Dios nos bendiga a todos y especialmente a estos caballeros de la Orden de Malta que tan generosamente nos acompañan en esta evangelización. Bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, en este primer día del año civil y como culminación de la octava de Navidad, la Iglesia celebra la maternidad divina de María. Ella, en virtud de esta gran misión encomendada por Dios, fue preservada de toda mancha de pecado y en su seno virginal fue engendrado el autor de la vida, el Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia celebra hoy también la Jornada Mundial de la Paz, una paz que todos, especialmente los laicos, desde nuestros distintos ambientes, estamos llamados a construir. Bajo el amparo maternal de María, que está presente en todas nuestras celebraciones litúrgicas, iniciemos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos, pastorcillos, vamos a Belén, que en Belén acaba Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, que ha venido a salvarnos y a redimirnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este 1 de enero, en que celebramos a nuestra Madre Santa María, Madre de Dios, nos convocamos todos como Iglesia para pedir la protección de un Dios bondadoso, de un Dios generoso, de un Dios que tiene el corazón de una madre para este año 2022 que estamos iniciando. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía pidiendo las gracias necesarias para nuestra Iglesia, para nuestra familia y para cada uno de nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad.
piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se lo puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos iniciando nuestro año 2022. Y antes que nada, con esto iniciamos también nuestra Eucaristía desde este lugar, desde esta capilla que pertenecen a los de la orden, a los caballeros de la Orden de Malta, a quienes estamos muy agradecidos por este apoyo que nos están dando para poder evangelizar. Ciertamente que toda una historia y todo un recorrido tan interesante de esta orden tenemos que leer y tenemos que conocer. Una orden hospitalaria antes que nada, ese servicio a la caridad, al amor, a los demás. Y luego, como sabemos, la evangelización, es decir, dar a conocer el Evangelio del Señor. Estos dos elementos que también se unen tan fuertemente con nuestra fundación, Ñandeyara Ñe'e. Y por eso es que estamos agradecidos. Nosotros como Ñandeyara Ñe'e también tenemos 3 corrientes bien fuertes. Lo primero es el anunciar el Evangelio, en anunciar a Jesucristo, que es nuestro único Salvador, es lo elemental y fundamental, así como los caballeros de la Orden de Malta, en este camino de evangelización. Por otra parte, el aspecto social, es decir, todo el aspecto hospitalario, también Ñandeyara Ñe'e, trabajar con el más pobre, con el necesitado. Pero el tercer elemento que a través de Ñandeyara Ñe'e también tenemos es el aspecto educativo, la educación. Todo lo que es educación, queridos hermanos, queridos amigos. Y por eso hoy, en este 2022 que estamos iniciando, el Día de nuestra Madre, estamos celebrando a nuestra Madre también como Madre de la Iglesia, Madre de Jesús y Madre de toda la comunidad. Y así nosotros nos sentimos también fortalecidos. Lo que hemos escuchado desde el Evangelio de San Lucas nos enseña y nos dice una madre preocupada, una madre que está y que entiende y que las va guardando en su corazón. Todo lo que Jesús fue aprendiendo y todo lo que Jesús entonces fue poco a poco creciendo en el aspecto muy humano, ciertamente que se lo debió también a sus padres. Y en este sentido, la mamá que está siempre al lado del niño, la mamá que ofrece lo mejor de sí misma para que ese niño vaya creciendo. Y así también Jesús, primero Madre de Jesús y ahora Madre de la Iglesia, porque nosotros nos encomendamos para este año 2022. Y queremos que María nos acompañe, queremos que María esté a nuestro lado, queremos que María entonces nos dé esa fuerza como ella misma ha recibido el don del Espíritu del Señor para ser madre, para engendrar. Ella que engendra a la Iglesia, también nosotros aquí, con este gran deseo, tanto con la Orden de los Caballeros de Malta, justamente también nosotros como Ñandeyara Ñe'e, queremos ofrecer lo mismo, esa evangelización que llegue a tantas personas, porque es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Y desde la palabra de Dios podemos entenderlo muy bien. Fíjense que la palabra de Dios justamente nos va indicando que en cuanto los pastores anuncian y reciben el mensaje de los ángeles,
Es como que cada uno de nosotros también anunciamos, decimos, nos ha nacido el Salvador. Y entonces se van encaminando los pastores que van y experimentan la presencia de ese Dios que se ha encarnado y que se hizo hombre. También nosotros entonces como comunidad estamos llamados como Orden de Malta, como Fundación Ñandeyara Ñe'e, a mostrar, aquí está el niño recién nacido, aquí está el Dios que nos quiere salvar, aquí está el Dios que ha venido para redimirnos. Y esto lo tenemos que hacer realidad. Y para eso no solamente lo hacemos, ¿verdad?, con las buenas intenciones, no lo hacemos simplemente con el deseo, sino que lo hacemos sobre todo con nuestras propias acciones. Nosotros somos ahora entonces los otros Cristos, o nosotros somos ahora quienes asumimos este papel y este rol tan importante de una madre que hace crecer al niño, de una madre que va evangelizando y que va enseñando a su propio hijo. En este caso María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Madre de Dios porque el niño va creciendo en sabiduría, en estatura, en ese conocimiento de Dios. Y Madre de la Iglesia porque se preocupa de toda la comunidad. Y nosotros también queremos ser, con esta actitud de María, queremos ser madres verdaderamente en la comunidad. Queremos ofrecer la evangelización, queremos ofrecer a Dios, queremos ofrecer a Jesús. Pidamos esta gracia especialmente en este año que estamos iniciando y agradeciendo de corazón este inicio, que sea inicio de bendición a los caballeros de la Orden de Malta y también a todos los que se empeñan dentro de este gran movimiento que se está formando poco a poco y que va creciendo, que es Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor nos bendiga a todos, que el divino niño que ha nacido y está en medio de nosotros también nos entusiasme y nos llame a la responsabilidad, porque somos nosotros quienes tendremos que hacer crecer a ese Dios que ha venido en medio de nosotros. Pidamos esta gracia y pidamos esta bendición hoy especialmente con su acompañamiento a nuestra Madre, María, Madre de Dios, y María, Madre de nuestra Iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Por cada intención decimos, por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, en su rol de madre y maestra, sepa acompañar y guiar a los hijos de Dios a través de sus pastores. Como pueblo a ellos confiados, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por los fieles laicos, para que cumplan su misión específica, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por las naciones del mundo, para que se esfuercen con acciones concretas para construir la auténtica paz entre los pueblos, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por todos los que sufren, para que encuentren en María
un refugio seguro y la paz verdadera. Oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Roco pom pom, roco pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Roco pom pom, roco pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra nueva, concede, así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso, nosotros llenos de alegría salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y los santos te alabamos sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu bañan de yara o bellara. Reipe ava, angai para ore por yaku Jesucristo, tu bañan de yara o bellara. Reipe ava, angai para ore por yaku Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro,
Hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna a cuantos nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos.